¿Cuántos de ustedes piensan que podrían hacerle una partida o podrían considerar jugar de tú a tú con uno de los mejores jugadores en alguna disciplina? Alguno de los mejores jugadores del mundo, por ejemplo, de tenis, por ejemplo, de fútbol, por ejemplo, de ajedrez. Bien, esto es el día a día de Faustino Oro, ya lo conocerán, un prodigio del ajedrez, un muchachito de 10 años más o menos, del país de Argentina, que bueno, acá en Argentina es muy famoso y ya sabemos de lo que es capaz, pero obviamente en el mundo todavía hay mucha gente que no lo conoce, sin embargo, juega todo el tiempo con jugadores de top mundial y bueno, básicamente les da pelea, gana, pierde, un juego de tú a tú. Ya se habrán enterado algunos y otros, los que no, pueden ver esta partida contra uno de los mejores jugadores de Blitz, Hikaru Nakamura. Fue top 1, top 2 y ahora creo que está top 4 mundial en clásicas. En Blitz creo que anda por puesto 2, puesto 1. Bueno, estaba bastante arriba. Quien no conoce a Hikaru tampoco, ¿no? Es un jugadorazo del país estadounidense. Y bueno, parece que ayer estuvieron haciendo un match de 3 partidas. Fausti, bueno, le jugó obviamente con mucha energía y podemos ver en esta partida un desenlace que a más de uno no le sorprenderá, a otro quizás sí, pero a mí me gustó y vamos a analizarlo. Fausti va de negras, Hikaru de blancas y arranca la partida Hikaru con B3. Apertura Nim Solarsen, ¿no? Ataque Nim Solarsen. ¿Cuál es la idea de esta apertura? Y básicamente dominar el centro con las piezas, pero desde una lejana distancia. Fíjense, la idea es hacer alfil B2 y evitar la jugada E5. Fausti le cede esa opción, ¿no? Le dice, te hago D5 y dejo que hagas alfil B2 y que me prohíbas hacer la jugada E5. A cambio, yo voy a ganar todo el centro. Fíjense, D5, C5. Ya me gusta el centro de Fausti. Pero es lo que tiene este tipo de aperturas, ¿no? Aperturas modernas. Bueno, Hikaru sigue con caballo F3, fíjense, con la idea estratégica de dominar la casilla E5. Y Fausti hace la jugada A6. ¿Con qué idea? Y hay muchas veces en las que las blancas hacen E3. Si las negras deciden jugar con caballo C6, la jugada siguiente de las blancas es alfil B5 clavando el caballo, eliminándolo y tomando control suprema sobre la casilla E5. Ese caballo de B8 quiere ir a la casilla C6, desde donde va a permitir en algún momento la jugada de 5. Pero Fausti se anticipa y hace A6. Hikaru sigue igualmente con E3 y Fausti caballo F6. D5 por parte de Naka, que intenta golpear el centro, ¿no? Desestabilizar esos peones. Y Fausti cambia el peón de C por el peón de D4. Caballo por, y acá Fausti tenía la posibilidad de hacer la jugada E5, tomando control completamente otra vez del centro, ¿no? Expulsando ese caballo. Lo que pasa es que acá seguramente le molestaba después de E5, probablemente caballo F3, y fíjense cómo presionan muy bien estas dos piezas, ¿no? El peón de E5. Entonces prefirió quizás jugar más tranquilito con E6. Caballo de 2 de Hikaru, fíjense, sigue con la idea de golpear el centro, desestabilizar ese potente centro que tiene Fausti, sólido centro. Y Fausti vemos la idea de hacer E6, que quiere llevar el alfil a la mejor diagonal posible, ¿no? Que es la que va directo al enroque en caso de que las blancas se decidan enrocar en corto, ¿no? C4 ya habíamos dicho, de Hikaru, y enroque del Fausti. Alfil 2, caballo C6, caballo por, peón por, y Hikaru acá le cede básicamente todo el control central. Fíjense esos 3 peones centrales, podemos ver. En cambio, Hikaru tiene 2 peones, el peón de E3 y el peón de C4, ¿no? Tiene un muy buen alfil, pero Fausti también tiene un muy buen alfil, ¿no? En D6. Enroque por parte de Hikaru y E5 finalmente de Fausti, que termina de completar la toma del centro, ¿no? Hizo E5, hizo D5 y bueno, ese alfil de C8 es la pieza que nos faltaría desarrollar para dejar paso a la torre de A8, ¿no? Una es consecuencia de la otra. Entonces, Fausti toma el centro con E5 y Hikaru sigue con dama C2. ¿Con qué idea? Y bueno, básicamente él se da cuenta, ¿no? De que esos peones centrales pueden llegar a quedar débiles y lo que intenta es presionarlo con las piezas torre, torre y dama presionando. Entonces prosigue con ese plan. H6, caballo G3, maniobra un poquito y alfil E6 del Fausti, ¿no? Caballo G3 mejora a ese alfil.
perdón, mejora ese caballo, ¿no? Y acá me gusta mucho esta jugada del Fausti, que no tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque él hace la jugada E4 abriendo la diagonal de ese alfil, este potente alfil, y fíjense a dónde está apuntando. Entonces, me gusta mucho con qué soltura, con qué energía juega esta posición y le hace la jugada E4 abriendo esa diagonal. No tiene miedo a nada. Torre C1, con ese plan que habíamos dicho, y Fausti hace la jugada, mete la jugada H5. Acá más de uno me dirá qué es lo que está pasando, por qué se lo deja. Bueno, ese es trabajo tuyo y quiero que calcules qué es lo que pasa si Nakamura decide comerse ese peón. Bien, si Nakamura decide comerse ese peón, el Fausti le tiene preparado algunos truquitos. Si caballo por, fíjense, caballo por, alfil por, dama H4, durísima, entrando en H2 y tocando el alfil. Si el alfil se retira, entonces entramos con dama H2, rey F1 y dama H1 mate. Bien, vemos que perdemos una pieza, porque a dama H4 obviamente queremos cubrir el mate. Entonces ante G3 vamos a perder el alfil. Y son dos piezas por una pieza y un peón. No nos conviene. Entonces, ¿qué pasa si Nakamura decide tomar de alfil? ¿No? Entonces sigue caballo por, y alfil G4 tocando caballo y tocando torre. Una de las dos va a caer, no hay forma de salvarlo. Entonces, H5 me pareció una tremenda jugada de ataque porque quiere liberar justamente esta hermosa diagonal haciendo la jugada H4. Aprovechando que no se puede capturar ese peón porque te meten un bombazo. Entonces, Nakamura no se queda atrás ante esta tremenda jugada y fíjense lo que hace. Primero captura en D5, porque ya van a ver, y después mete alfil por F6. ¿Con qué idea? Y bueno, básicamente molestar la dama, desviar la dama de la defensa del alfil de D6. Después de dama por, ¿qué sigue, gente? Los invito a parar el video. Acá sigue caballo por E4, durísima que le mete Hikaru, ¿no? Al Fausti no se queda atrás. ¿Qué pasa si capturamos en E4? Entonces viene torre por, recuperamos la pieza y tenemos un peón arriba. Complicado lo tiene el Fausti, ¿no? Pasa que Fausti ya había visto esto y dijo, bueno, si voy a perder el alfil, lo pierdo en H2, durísima, alfil por H2. Si rey por, simplemente dama H4 jaque, me salgo de la amenaza del caballo, dando un jaque, por lo tanto tenés que mover el rey, rey G1, y ahora sí me como el caballo de E4. Nakamura no deja quieta la posición y fíjense, ya le mete dama C5 tocando el peón de H5. Fausti lo defiende, claramente no se lo tiene que dejar. Y Nakamura sigue apretando la posición de Fausti y hace dama E5 tocando el peón de E4. Fausti lo defiende con alfil F5 y Nakamura alfil C4 mejorando mucho sus piezas. En esta posición, después de dama G4 que hace Fausti, me gusta mucho la posición de Naka. Fíjense, todas sus piezas jugando, las dos torres en la columna, el alfil en una muy buena diagonal sobre el peón de F7, la dama en una muy buena diagonal controlando las casillas negras de este enroque que, cuidado Fausti. Pero acá Fausti le dice, mira, después de torre D6 yo también tengo ataque y le mete H4. ¿Quién llegará primero, no? Acá Fausti sin miedo, cómo le juega H4 sabiendo que tiene mucha presión con esas torres, con ese alfil, con esa dama. Pero bueno, Fausti no se arruga y hace H4. Naka se come el peón de A6, pero me parece que le da la posibilidad a Fausti de hacer torre D8, quitándose una torre enemiga de encima, ¿no? Torre por, y Nakamura decide hacer dama F4. Y bueno, se ve que acá le incomodó un poco, ¿no? La posición de su rey, que esa dama estuviera con ese alfil incordiando tanto, ¿no? Y decide hacer dama F4 queriendo cambiar damas. Fausti le dice no. Y Nakamura vuelve a poner presión sobre el punto F7. Fíjense que ese alfil no se puede mover, el peón de el peón de E4 está tocado, por lo tanto es imposible que ese alfil se mueva. Básicamente lo clava. Muy molesto Nakamura, muy molesto. Fausti sigue con el ataque, fíjense, H3, quiere abrir la posición de ese rey. Y Naka, dama C7, no lo deja tranquilo, molesta el peón de F7, me gusta mucho esa jugada. Fausti tiene que ponerse pasivo a defender ese punto. Y acá dama G3 vuelve una vez que pasivizó la torre del Fausti, ¿no? Peón por, abre el enroque enemigo del Fausti, ¿no? Dama por, y alfil G4 me gusta mucho para meterlo
en F3, donde obviamente va a haber redes de mate, ¿no? Dama H2 quiere cambiar dama, Nakamura no le gusta la posición, fíjense, ya hace un rato quiere cambiar dama, le tiene mucho respeto al Fausti. Y Fausti, dama F5, no quiero cambios, acá me gusta mucho mi posición. Dama F4 de Naka, insiste, dama H5, dama H2, dama F5 y acá cualquiera no, si Naka decide hacer dama F4 es tablas. Pero rechaza las tablas. Me gusta mucho también ese espíritu de Naka de ir a jugar todo el tiempo. No importa si la posición está muy seca, yo te juego a ganar. Y Naka decide hacer alfil F1. Me encantó. Quizás no por la jugada en sí, pero sí por el espíritu que le pone Naka, ¿no? Y bueno, acá Fausti se la tiene que rebuscar. ¿Qué es lo que hace? Sabe él que tiene que atacar al rey, es lo único que le queda. Está bastante igualada esta posición, ¿no? Y decide hacer alfil F3, donde se empiezan a crear estas redes de mate, ¿no? Alfil G2 por parte de Naka y rey G7, jugada totalmente jugando a ganar de Fausti. ¿Por qué? Porque quiere hacer torre H8 entrando por la columna H, ¿no? Fíjense, en esta posición, si Naka lo deja, quiere hacer torre H8. El asunto es que Naka no quiere, entonces hace dama H3, quiere seguir cambiando damas, Fausti lo rechaza, dama G3, dama F5 y alfil H3, error de Nakamura. Y me gustaría que descubran una jugada en esta posición que gana la partida completamente, ¿no? Te deja bastante en buena posición. La jugada es torre H8. Brutal sacrificio de damas y alfil por F5, entonces torre H1 mate. Fausti no lo ve, supongo que por la presión de estar jugando contra uno de los mejores jugadores del mundo. Y simplemente hace al dama H5. Acá Nakamura hace P4 y Fausti lo que habíamos dicho, llevar la torre a la columna. Fíjense esa columna lo que es hermosa para la posición de Fausti. Acá Naka decide hacer una jugada que es alfil G2, que es perdedora. Y te invito, por favor, te invito a que descubras cuál es la tremenda jugada que le mete el Fausti y acá me vuelvo loco. Bueno, Fausti acá le mete dama H1, tremendo bombazo. Acá Naka se rindió porque no tiene mucho más que hacer. ¿Qué pasa si captura alfil por H1, no? Es que lo mismo de hoy, torre H1 mate, tremendo bombazo y a casa. Hasta luego, Lucas. Entonces, ante dama H1, Naka decidió rendirse porque no tiene mucho más que hacer. Bueno, ¿qué decirles? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en jugar contra los mejores del mundo de tú a tú y obviamente ganarle una partida? Recordemos, gente, que Fausti hace 4 años que arrancó a jugar en la cuarentena. Yo no puedo creer el nivel que tiene este muchachito. Fíjense cómo jugó la partida, sin miedo, buscando, rechazando el cambio de damas. Bueno, una locura. Si les encantó esta partida, dejen un like, dejen un comentario. Y si no les gustó, coméntenlo también. Así que, por mi parte, es todo y hasta luego, gente. Chau, chau.